Hola, este es mi proyecto integrador de la materia química. Mi matrícula es 053-147 con la maestra Corina Enrique Sánchez. ¿Cómo es la organización de la tabla periódica? La tabla periódica actual está estructurada en 7 filas horizontales, denominadas periodos, y en 18 columnas verticales, llamadas grupos o familias. Los elementos químicos están ordenados en orden creciente de sus números atómicos, es decir, el número atómico aumenta de izquierda a derecha en el periodo y de arriba hacia abajo en el grupo. ¿Qué son los bloques en la tabla periódica? Un bloque de la tabla periódica es un conjunto de elementos unificados por los orbitales en los que se encuentran los electrones de valencia o los vacantes. ¿Cómo explicas los periodos de la tabla periódica? Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos. Los elementos que forman una misma fila poseen propiedades diferentes pero masas similares. En este caso, todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales. Entonces, cada elemento está colocado de acuerdo a su configuración electrónica. ¿Qué son los grupos en la tabla periódica? En términos generales, los elementos, gracias a esta clasificación de la tabla periódica, se dividen en 3 grandes categorías: metales, metaloides y no metales, que al mismo tiempo se dividen en grupos más pequeños. Metales alcalinos, alaninoterrios, metales de transición, metales de posttransicionales, latánidos y ánidos. ¿Cuáles son los metales en la tabla periódica? Los metales son elementos extraídos de la Tierra o producidos por aleaciones, caracterizados principalmente por ser excelentes conductores de calor y electricidad. Además cuentan con una elevada densidad, son sólidos a temperatura ambiente, exceptuando el mercurio, y sus sales forman iones con carga eléctrica positiva al disolverse. Se puede decir que es uno de los elementos más abundantes de la Tierra y por ende los más numerosos en la tabla periódica. También se encuentran en estado de gran pureza, aunque muchos se mezclan con los minerales del suelo, por lo que se deben de ser extraídos por la mano humana. Son opacos y tienen estructura cristalina y se les puede sacar brillo para que reflejen la luz cuando se pulen, que viene siendo metaloides, metales alcalinos, metales alcalinoterrios, ánidos, metales posttransicionales, latánidos y metales de transición. ¿Cuáles son los metales alcalinos en la tabla periódica? Los metales alcalinos, simplemente alcalinos, son estos 6 elementos: litio, sodio, potasio, rubio, cesio y francio. Estos elementos, junto con el hidrógeno, que es un gas, constituyen el grupo que se encuentran en el bloque de la tabla periódica. ¿Cuáles son los metales alcalinoterrios en la tabla periódica? Los metales alcalinoterrios son un grupo de elementos que se encuentran situados en el grupo 2 de la tabla periódica y son los siguientes: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Este último no siempre se considera, pues tiene un tiempo de vida medio corto. ¿Cuáles son los halógenos en la tabla periódica? Los halógenos son los elementos químicos que forman el grupo 17 de la tabla periódica, que viene siendo el flúor, cloro, bromo y yodo, astato y teneso. Este último también está en los metales del bloque. ¿Cuáles son los gases nobles en la tabla periódica? Los gases nobles son un grupo de elementos químicos con propiedades muy similares bajo condiciones normales. Son gases monoatómicos, inodoros y incoloros y presentan una reactividad química muy baja. Se sitúan en el grupo 18 de la tabla periódica. Los 7 gases son helio, neón, argón, kriptón, xenón, radón y organeso. Bueno, voy a decir lo que yo aprendí, una pequeña conclusión, y es de que la tabla periódica se creó para organizar todos los elementos que existen en el universo en forma ordenada dependiendo de la caracterización que los diferencia de otros, y se agruparon con características similares a otros. Se conoce que en la tabla periódica existen 5 características de los elementos, las cuales son los elementos que son metales y los no metales, metales de transición, metaloides y los gases nobles o inherentes.
pero las de mayor abundancia son los elementos metálicos, los cuales gobiernan casi toda la tabla periódica. La tabla periódica está organizada en grupos y periodos, los cuales son 18 grupos, y que cada grupo está organizado por el elemento que lo representa, y son 7 grupos los cuales están organizados por medio de la característica química semejante a los demás. Relacionando este tema con la química, pues es de mucha importancia para esas personas que estudian medicina, ingeniería, entre otros, ya que ellos se encargan de estudiar perfectamente las propiedades de los elementos, los cuales lo utilizan para crear antibióticos, medicina, creación de chips, entre otros. Por medio de esta investigación nos es útil para conocer nuestro universo, que no solo existen unos cuantos elementos como lo son más comunes: oro, plata, calcio, oxígeno, cobre, hierro, hidrógeno, yodo, carbono, mercurio, etc., sino que en nuestro universo existen 118 elementos y que están bien organizados en la tabla periódica, y por ello el resultado es sobre la química moderna. Sin ello no existirían las medicinas y mucho menos la anestesia que lo usan los médicos para que la persona no sienta ningún dolor. Por lo tanto, gracias a la química es por lo que estamos vivos y rodeados de la comodidad.